gracias. Vale. Y por último, después del canal de denuncia, informes, ¿vale? La herramienta nos tiene que ayudar a que todas las partes importantes del sistema de compliance se materialicen en unos informes o en unos gráficos de seguimiento que permitan ese monitoreo continuo y permitan esa mejora continua que requiere la 19601 como cualquier norma 1 o como cualquier norma ISO, ¿no? Entonces, pues primero una presentación muy sencillita, ¿vale?, de las partes fundamentales de un sistema de compliance. Si pongo esto, bueno, no pasa nada. Nada, no pasa nada. Esto era en ver y en pantalla completa lo veréis un poquito más grande, ¿vale? Y si minimizo aquí, pues fenomenal. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Lefebvre, contenido, etcétera. Vale. Pues bueno, un sistema de compliance, pues tendremos que prestarle mucha atención a la responsabilidad y al compromiso y que esté perfectamente documentada dentro del sistema y que cada vez que haya algún cambio en esa responsabilidad, en ese compromiso, en el nombramiento del órgano de compliance, que haya una entrada, que haya una salida, pues eso regenere los registros del propio sistema. El conocimiento de la organización. A mí siempre me gusta decir que los delitos o ilícitos penales los cometen las personas que interactúan con la empresa realizando las actividades dentro de los procesos de la empresa y por eso es importante tener ese conocimiento de la organización y dejarlo evidenciado, dejarlo por escrito. Análisis de riesgos, al final hay que llegar al análisis de riesgos, de todo el conocimiento de la organización, se van a detectar una serie de riesgos y esos riesgos hay que valorarlo, ¿vale? Ahora en uno de los procesos vamos a pasar además por una ficha de análisis de riesgos. De los riesgos tendremos que pasar a los controles, es decir, y ahí nuestra recomendación es siempre la misma, es decir, las empresas están vivas y llevan funcionando desde mucho tiempo y ya tienen una serie de controles formales, informales, por escrito, en la cabeza del dueño, que se vienen realizando. Entonces, empezando por lo sencillo, pues vamos a analizar esos controles que ya están implementados, a ver si nos ayudan a mitigar esos riesgos. Y si no, pues plan de acción. Habrá que proponer acciones nuevas, políticas nuevas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por medio el canal de denuncias, ¿vale?, que nos va a dar información en todas las fases del sistema. Si entra una denuncia, pues nos va a ayudar a detectar riesgos que a lo mejor no habíamos detectado en nuestro análisis, nos va a ayudar a analizar qué controles son necesarios, planes de acción, etcétera. Y luego no nos podemos olvidar de los indicadores y de los informes. Cualquier sistema de este tipo, cualquier sistema de compliance penal, tiene que estar en continuo movimiento. Lo decía antes, de la carpeta Z o encuadernado, da igual, en la estantería, es que es muy común encontrarnos con un sistema de compliance en la estantería y el sistema de compliance debe de estar vivo y debe de estar generando input y output continuamente para el devenir de la empresa, ¿no? Bueno, aquí tenemos el árbol que lo vamos a ver ahora en Centinela, no me voy a parar aquí mucho. El árbol, liderazgo, contexto de la organización, planificación, evaluación de riesgos, manual y elementos de apoyo, comunicación, incumplimientos y irregularidades, evaluación del desempeño e informes. Aquí no hemos inventado nada. Aquí hemos seguido los apartados de la UNE para que cualquier sistema que se implante sobre Centinela, en este caso, pues pueda pasar la certificación. ¿Vale? En cuanto a liderazgo y compromiso, bueno, pues aquí las palabras claves es cultura de compliance, cultura de cumplimiento y que esa cultura de cumplimiento empape a toda la organización. Habrá que establecer una serie de políticas, ¿vale? Y en base a eso, bueno, pues fijar los compromisos por parte de la dirección y por parte del compliance officer y el nombramiento del propio compliance, fijar los compromisos de adoptar, implementar, mantener, mejorar continuamente, esa palabra es importante, el sistema de gestión de compliance, ¿vale? No me estoy parando en los gráficos porque lo vamos a ver ahora sobre la propia herramienta y además creo que vais a recibir un enlace para poderos descargar esta presentación y que la veáis en detalle, ¿vale? Contexto de la organización, lo comentaba hace unos minutos, cuestiones internas, cuestiones externas, cómo se compra, cómo se vende, cómo se organiza la empresa, qué departamentos tiene, qué sedes tiene, todo eso, porque ahí es donde deben de aflorar los riesgos y ahí es donde luego se debe de atacar en la implementación de los controles, ¿vale? Decimos internos y externos porque habrá que atender
al contexto de la organización interno y también habrá que atender a los factores externos, con quién se relaciona la organización, clientes, proveedores, organismos públicos, regulaciones, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que nos va a dar como resultado nuestra matriz de riesgos. ¿Vale? Aquí viene la evaluación y análisis de los riesgos. ¿Vale? Lo que hemos propuesto, que al final es lo que circula por el mercado, es probabilidad por impacto. No obstante, bueno, pues se puede también parametrizar y obtener otra serie de valoraciones. Probabilidad de que suceda el hecho e impacto que tendría tanto económico como reputacional como de otro tipo para la entidad. Eso nos va a generar unos niveles de priorización, riesgos muy graves, medios, moderados o leves. Y conforme a eso tendremos que enfrentarle los controles que ya tiene la organización implantados. Ahí mediremos en eficacia e ineficiencia si el control está bien definido y si está funcionando bien, y con eso pues llegaremos a unos riesgos residuales que tendremos que valorar si son o no aceptables. Y ahí, si no hay medidas o las medidas no son suficientes, pues habrá que establecer un plan de acción, una serie de medidas adicionales, ya sean medidas de control, ya sean protocolos, ya sean políticas, ¿vale? Y entonces, en base a eso, mitigar en la medida de lo posible el riesgo de materialización de una conducta ilícita dentro de la organización. El canal de denuncias, comentaba hace un momento que podrá ser de gestión interna o de gestión externalizada, que podrá ser un canal de denuncias de cara a cara. Oye, si tienes algo que comunicar, vete a la mesa de tal y comunícaselo a ella, que ella tomará nota y ya hará lo que crea conveniente. Son los menos comunes, ¿vale? Por buzón de sugerencias, por email, y ahora ya se están imponiendo, lógicamente, los canales de denuncia informatizados, que permiten que la denuncia entre, que se gestione por la persona que lo tenga que gestionar o por el equipo, que vayan quedando todas las comunicaciones que se vayan haciendo dentro de la propia gestión de la denuncia. En fin, que quede la denuncia al final, cuando se cierre, quede con toda la documentación y todos los registros de lo que se ha realizado, cómo se ha realizado, cuándo se ha realizado, quién lo ha realizado y las decisiones finales que se han tomado. Y por último, informes e indicadores, ¿vale? Esto es fundamental. Al final, el sistema de compliance penal, creo que es la 1.19.601, que habla de una serie de monitoreos e informes finales, informes de compliance officer, informes de la alta dirección, informes del órgano de dirección, del órgano de administración. Y aquí la herramienta nos tiene que ayudar a generar esos informes, ya sea acerca de los inputs de la formación, que vaya correlacionada con el sistema de compliance, ya sea a partir de los registros de incidencias que han entrado por el canal de denuncias, de los planes de acción, cómo se han ido implementando las medidas, si están pendientes, si están ya revisadas, si están realizadas, si están en marcha, ¿vale? Y de ahí tendremos estos informes. Y cómo no, la estrella, que estamos acostumbrados todos a ver, el mapa de riesgos. Mapa de riesgos que nos va a relacionar todos los riesgos que se hayan detectado en todo el análisis y que tendremos aquí con estos niveles de priorización de más leves, porque el impacto y la probabilidad sean bajos o muy bajos, a más graves, porque el impacto y la probabilidad sean muy altos, ¿no? Ahí luego ya entran las teorías de los muy altos se tienen que ver prioritariamente. Bueno, pues eso ya depende de los apetitos de riesgo de cada organización, ¿vale? Y hasta aquí esta pequeña presentación, un poco para ponernos en situación, ¿vale? Ahora lo que queríamos es pasar a ver esto sobre la herramienta Centinela que estamos gestionando desde la editorial Lefebvre. Como no podéis de otra manera, nos pide un usuario y una contraseña para iniciar la sesión, ¿vale? Y aquí entramos a un mapa inicial, a un cuadro de mandos inicial, en el cual, bueno, pues tendremos
las implantaciones que tengamos, ¿vale? Tendremos, perdón, las organizaciones que tengamos, tendremos las implantaciones que se hayan realizado. Tendremos aquí, para no tener que acceder a las implantaciones, por ejemplo, tendremos los informes finales que se hayan ido emitiendo, sean informes globales o sean informes de mapa de riesgos o sean informes de cualquier tipo que tengamos diseñados dentro de la herramienta. Y luego tenemos también por aquí el análisis de tareas que se han ido generando dentro del proceso. Como vamos a ver, la herramienta nos va a permitir asignar tareas a otros miembros de la organización, a otros usuarios, y las tareas van a quedar aquí en este primer panel que nos va a dar una visión todas las mañanas que nos asomemos de qué grado de avance lleva la implantación, de cuáles son los últimos informes generados, de qué tareas están pendientes, cuáles son las que se me han asignado, cuáles he asignado yo a otros usuarios, ¿vale? Y nos va a dar esta visión. Con esto rompemos con la idea de tener que estar asomándonos al correo electrónico, de tener los correos electrónicos con importancia alta, los no, y tener todo dentro de la propia herramienta. Cualquier herramienta que vayamos a usar en el mercado debiera de tener estas funcionalidades para ayudarnos en el caso. Y aquí tenemos una implantación, ¿vale? Y vamos a empezar por eso que decía yo al principio, mientras compartíamos pantalla y no, y es, bueno, pues tenemos que exigirle a nuestra herramienta que nos haga toda la gestión documental del sistema. Es decir, que no nos tengamos nosotros que preocupar de dejar evidencia de quién hace las cosas, de cuándo se hacen las cosas, de en qué versión están los documentos, ¿vale? Estamos acostumbrados a trabajar a lo mejor con carpetas de Office y manual de compliance V1, manual de compliance V2, manual de compliance V3. No tenemos muy claro a lo mejor las fechas en las que el V3 entró en vigor y por tanto el V2 pasó a mejor vida. La herramienta nos tiene que dar solución a esta problemática, ¿vale? Entonces, pues si entramos en un registro cualquiera que ha hecho mención en la presentación, nombramiento y compromisos, pues aquí lo que tendremos son, bueno, pues el compromiso del órgano de gobierno con su registro, ¿vale? El nombramiento del órgano de cumplimiento con su registro y aquí, bueno, pues nos está diciendo pues quién ha sido el autor de este registro, en qué fecha se creó, en qué fecha ha sufrido la última modificación. Ahora veremos que tenemos un control de versiones que nos va diciendo todos los cambios que se han ido produciendo e incluso como este registro tiene asociado un flujo de trabajo, es decir, tiene asociado un flujo en el cual nos dice que, por ejemplo, el registro este tiene que pasar por definición, aprobación, firma y archivo. Bueno, pues aquí está en fase dependiente, está en la fase inicial, ¿vale? Entonces, esto, cualquier herramienta que utilicemos, ¿vale? Y siempre me voy a referir a eso para que debe de dejar registro de quién y cuándo. Esto es importantísimo. Pensemos que nuestro sistema de compliance, todos los registros para el propio funcionamiento interno deben de tener estos datos. Porque si tenemos un registro que no sabemos ni quién lo ha hecho y necesitamos ir a aclarar determinadas cosas, no sabemos cuál es la última actualización, pues nos va a generar muchos problemas. Además, si tenemos la mala suerte, toquemos madera, de recibir una visita de la Fiscalía por cualquier hecho que se haya producido, pues a lo mejor nos van a preguntar por, oye, esto pasó hace 2 años y tendremos que irnos a ver los registros de hace 2 años y cómo teníamos cubierto ese riesgo o esa incidencia o ese tema en concreto. Y la herramienta nos debe de ayudar a poder retrotraernos en el tiempo y ver cómo estaban los registros, qué manual de compliance teníamos en vigor, qué riesgo teníamos medido en esa actividad donde se ha producido el ilícito penal, en fin. Y entonces, bueno, pues nos retrotraeríamos a eso y podríamos demostrar que en aquel momento lo tendríamos así. A lo mejor la Fiscalía opina lo que opine, pero nuestro sistema sí que podríamos demostrar que funciona en el tiempo, ¿vale? Que eso es importante.
Entrando en los registros, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues aquí es importante que estén los datos, que esté la información, ¿vale? Y que podamos aportar además, ¿vale? Aquí en este caso pues se trata de una ficha de nombramiento del órgano de cumplimiento, en el cual, bueno, por la razón de la empresa, caso práctico, con un CIF, con una calle y una localidad, ¿vale? Y el nombramiento expreso de don Francisco Rodríguez con un documento nacional de identidad 50 no sé cuántos, con un cargo vocal responsable de administración, que además es responsable del área jurídica, que ha sido nombrado por el órgano de gobierno que en este momento pues, estaba compuesto por estas personas, ¿vale? En la medida que se vayan produciendo estos cambios en estos registros, pues tendremos que ir actualizando la herramienta y actualizando el registro, y la herramienta nos debe de ayudar a ese control de versiones, ¿vale? Nos debe de permitir subir documentación adjunta para que todo lo que sea necesario para documentar un registro, y cuando estoy hablando de registro estoy hablando desde el nombramiento de un órgano de cumplimiento hasta la medición de un control, hasta el análisis de un riesgo, hasta el propio manual de compliance, la gestión de una denuncia que haya entrado por el canal de denuncias, el informe final que se debe de generar una vez al año. Bueno, pues toda la documentación debe de quedar formando parte del sistema, ¿vale? Con su fecha de creación, etcétera, etcétera, ¿vale? Tareas, fundamental, si estamos en un equipo de varias personas que estamos a lo mejor gestionando una denuncia, pues que podamos darnos avisos, consideraciones, tareas, con fechas, y que todo quede documentado en el propio sistema, ¿vale? Que no tengamos que ir a ver si en el correo de hace 3 años tengo, por suerte, todavía guardado el correo del responsable financiero en el cual me mandaba los indicadores, sino que todo quede volcado dentro de la herramienta, ¿vale? Alertas, si es que es necesario poner alertas. Oye, quiero que me avise tal día porque este registro este día vence. Pensemos a lo mejor que estamos gestionando los riesgos y que decidimos que los riesgos muy graves los vamos a monitorizar cada 3 meses, los graves cada 6 y los leves cada 12. Bueno, pues el sistema nos tiene que ir avisando de cuándo debemos de ir haciendo según qué cosas, ¿vale? Y, por supuesto, el histórico de documentos, ¿vale? Que podamos ver qué se hizo, ¿vale? Incluso hasta quién accedió. Si llegado el caso necesitamos ver quién accedió a esta ficha, ¿vale? Y que incluso podamos comparar los documentos, ¿vale? La versión anterior, la nueva versión y qué cambios ha habido entre una y otra, ¿vale? Entonces, esto que es gestión documental, que parece un tema muy básico, pues para un sistema de gestión de compliance es vital. El que podamos llegar a demostrar, que tal día, tal hora teníamos esto ya en marcha, que pasó a aprobado en tal día, que tal día lo pusimos a prueba, que tal día ya se puso en marcha y que el sistema, por tanto, funciona en todas sus fases, ¿vale? Además, os hablaba antes de los workflows, de los flujos de trabajo. Si nosotros en un sistema de este tenemos aquí, pues que esto tiene que pasar de pendiente a enviado para revisión, de enviado para revisión a firmado por el órgano de compliance, y una vez firmado que se archive, pues podremos hacerle el seguimiento, avanzarlo cuando toque, ¿vale? Al siguiente paso, y que el propio sistema pues ya nos vaya controlando en qué proceso tenemos cada uno de los pasos, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, pues un enfoque que hemos dado desde Lefebvre en esta ambición de dejar todo documentado y dejar todo bien hecho. Si nos vamos ahora, ¿vale? Si volvemos acá, pues los cambios que yo haya hecho pues han quedado, aquí está ya en situación enviado a, bueno, pues tenemos ya los cambios hechos, ¿vale? Entonces, esto lo vemos como muy importante. El siguiente punto que yo enunciaba al principio
era que debía de ser una herramienta colaborativa. Es decir, en todo este proceso de automatización del compliance o informatización, que es el título de la jornada de hoy, el sistema nos tiene que ayudar en dos sentidos. A tener los documentos y los registros interrelacionados, porque al final, cuando estamos diseñando un control, ese control está diseñado en función de un riesgo que a su vez viene motivado por una actividad que se desarrolla dentro de un proceso. ¿Vale? Entonces, ahí es importante que esté todo conectado para que luego en todo el proceso de revisión, en el año +1, en el año +2 o en el año +3, podamos hacer el seguimiento a todo el proceso. A lo mejor el riesgo ha desaparecido porque estaba ligado con una línea de negocio y esa línea de negocio se ha extinguido en la empresa. Pues ya está. Anulamos ese control, pero lo anulamos porque depende de ese riesgo y ese riesgo depende de una actividad que ya no existe. ¿Vale? Entonces, es importante que eso lo tengamos totalmente ligado. Si con motivo de una denuncia que entra en el canal de denuncias detectamos un riesgo nuevo que no teníamos contemplado, pues tendremos conectada esa denuncia con el riesgo y ese riesgo lo mediremos, lo confrontaremos con los controles que ya tenemos implementados, si son suficientes bien, si no son suficientes, plan de acción y todo el sistema totalmente ligado para facilitar, ya digo, en los años siguientes la revisión y mejora continua del sistema. ¿Vale? Entonces, por mostraros un proceso, pues si aquí estamos dentro del contexto de la organización, bueno, pues ficha de datos generales, comprensión de la organización, factores externos, empresas o sociedades vinculadas, relaciones con la administración pública, que se le da mucho protagonismo. Y después tenemos los grupos de interés, partes interesadas, pues clientes, proveedores, entidades financieras, entes públicos, entes reguladores. ¿Vale? Aquí lo tenemos todo. Pues vamos a ir dejando registros de cada una de las cosas. Si vamos al análisis de procesos, por ejemplo, al control interno, a los ciclos de la empresa, cómo la empresa compra, cómo la empresa vende, cómo la empresa gestiona sus almacenes y su fabricación, ¿vale? Pues podríamos estar redactando un registro de este tipo. Departamento de almacén fábrica, bueno, pues quién hace los pedidos, en qué zonas, cuando se recibe la solicitud que se hace, ¿vale? Y de aquí detectaremos, iremos detectando riesgos. ¿Existe algún riesgo? Pues sí, ¿vale? Y entonces nos iremos a la ficha del riesgo y desde la ficha del riesgo podremos ir, desde esta ficha del sistema de control podemos ir al riesgo y tenemos toda esa correlación o todo ese recorrido con el riesgo, ¿vale? Nos hemos inventado aquí para este caso un riesgo ligado a insolvencias punibles, bueno, pues que estando en dificultades la empresa de repente esconde unos almacenes para con ello falsear determinadas cifras de contabilidad y no emitir las cuentas anuales como se dice, ¿vale? Entonces, nos han escondido el almacén de Burgos y, bueno, pues encontrándose en situación de insolvencia actual o inminente, se formulen cuentas anuales o libros contables contrarios a la regulación mercantil, ¿vale? Probabilidad o impacto. Bueno, pues aquí hay varias teorías de medición de todo esto, ¿vale? Esto se puede cambiar incluso. Aquí nos propone de 1 a 5, pero si queremos que sea de 1 a 10 o queremos que sea alto, medio, bajo, pues se puede cambiar, ¿vale? Justificación del criterio para que todo quede documentado, el impacto, ¿vale? El nivel de priorización, con lo cual lo tendremos en alto, ¿vale? Y luego existen controles, lo que decíamos, oye, primero vamos a ver lo que la empresa tiene ya implantado. Bueno, pues a nivel general tiene ya un canal de denuncias, tiene una política de cumplimiento, ¿vale? Que está poniéndolo todo ello en marcha. Entonces, en esta simulación diremos, bueno, pues eficacia alta y como está en marcha, eficiencia baja, ¿vale? Con lo cual el riesgo residual sigue siendo alto, ¿vale? Bueno, pues ahora tendremos que ir a los controles específicos. ¿Hay controles específicos? Bueno, pues hay un control, que es que hay un control de inventarios en Madrid, pero precisamente en el almacén que están escondiendo, que es el de Burgos, no lo tienen. Con lo cual, el control es bueno, pero no funciona bien porque precisamente en ese almacén no lo tienen implantado.
pues el riesgo residual termina siendo alto. Fijémonos que si cambiamos estas cosas o pasamos acá, pues la herramienta nos va ayudando a gestionar el riesgo, ¿vale? No sé cómo está así. Bueno, pues como nos queda un riesgo residual alto, tendremos que ir al plan de acción y definir acciones que sean o preventivas o correctivas, ¿vale? Pues implantación del sistema de control que existe en Madrid en el almacén de Burgos, para reducir el riesgo, ¿vale? Eso se hace una vez, fecha de implantación, fecha de evaluación. Fijaros que todo esto después se va a plasmar en un informe, que es la última parte que veremos, y todo esto después, además, en función de estas fechas, nos va a dar una serie de alertas y nos va a dar una serie de pautas de seguimiento, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya no tenemos que estar con agendas, con email, con correos, sino que todo queda documentado. Y vuelvo a decir, si tenemos la mala suerte de que tenemos una visita de fiscalía, pues oye, que tengamos todo documentado y todo registrado, ¿vale? En principio, circular de fiscalía, la UN y tal, contemplan que estos sistemas están, bueno, pues para la mejora del cumplimiento, para esa gestión del cumplimiento que decíamos al principio, ¿vale? No están buscando delitos, ni buscando conductas delictivas, ni ilícitos penales. Pero llegado el caso, pues que al menos el sistema nos sirva para poder documentar que estábamos en ello, ¿vale? Que lo teníamos en marcha, que habíamos pensado en ese riesgo y que habíamos implementado esta medida y que aún así, bueno, pues ha sucedido, ¿vale? Se han saltado los controles o no han funcionado los controles o lo que sea, pero que quede todo documentado, ¿vale? Entonces, aquí vemos cómo va quedando. En este caso se han propuesto 2 acciones, ¿vale? Que haya un auditor que asista a las instalaciones, además de que se implante un sistema de gestión, pues que contratemos un auditor para que asista a aquellas instalaciones y dé fe de que aquello está controlado. Bueno, pues son 2 acciones que hemos puesto como ejemplo, ¿vale? Ya digo, que quede todo documentado y que si hay que subir documentación, podamos subir la documentación, que si hay que gestionar tareas, alertas, pero que toda la documentación, desde la génesis hasta el plan de acción y luego los informes, esté totalmente ligada y haya trazabilidad en la misma, ¿vale? Y después hay otro aspecto importante que decía, y es el tema de que sea una herramienta colaborativa. Y decía, oye, es que en la 4ª planta del edificio donde está el despacho del compliance officer en su mesa, ahí no se materializan los riesgos y ahí no se producen los ilícitos penales, ¿no? Se producen, pues, ¿dónde? Pues en el almacén que tenemos a lo mejor en la sede de no sé dónde a 200 kilómetros, o en la fábrica que tenemos abajo, o se produce en los puntos de venta que tenemos distribuidos por toda la geografía española, o, bueno, pues, entonces, el sistema de compliance debe de permitir la interactuación de todas esas personas clave que pueden dar o pueden aportar aspectos al sistema de compliance, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos sistemas ya están dotados de una serie de herramientas que nos pueden ayudar en el sentido de que si tenemos información que nos tiene que aportar los miembros de la organización, en este caso pues tenemos aquí dentro del departamento comercial, ¿vale? Pues tenemos una serie de, bueno, primero identificar quién es el responsable, Alberto Pérez Pérez, qué tarea desarrolla, ¿vale? Y aquí el análisis de riesgos en base a pues los delitos, tipos delictivos que se pueden dar en función de la actividad que se desarrolla en ese departamento, ¿vale? Aquí están integrados todos, hemos puesto 3 a modo de ejemplo, ¿vale? Y aquí ya, en función de estos 3 que se han puesto, saltan una serie de cuestionarios para, más que con la ficha en concreto, trasladaros el concepto. Es decir, yo como compliance officer voy a necesitar la información y la ayuda de determinadas personas dentro de la organización,
y les puedo mandar un email, pero lo que están haciendo ya estas herramientas colaborativas, lo que hace Centinela en concreto, es trasladar toda la información y devolver toda la información por dentro del sistema, ¿vale? Entonces yo puedo hacer aquí compartir esta instancia de tal forma que la persona responsable con la que la comparto pueda recibir un correo de este tipo, pueda acceder, en este caso, a esa instancia y solamente a esa instancia. El sistema está prevenido con controles de acceso para que solo se acceda a la información que se quiere que se acceda, lógicamente, ¿vale? Y aquí el usuario recibe la tarea, que en este caso es tarea asociada a la instancia del departamento comercial, y puede acceder al cuestionario, cumplimentarlo y enviarlo, ¿vale? Aquí tiene la información de la primera hoja de la ficha, de la primera pelotita, y aquí tendrá la información de esto, podrá ir contestando, sí, no, no, sí, ¿vale? No, ay, no, no. Esto ya le va a proponer una valoración, ¿vale? Y si ya se está detectando un riesgo, desde aquí se podría ir a definir el riesgo. Por eso los sistemas, todos los registros están interconectados, porque nos permite desde fichas ir a otras fichas, desde instancias ir a otras instancias, ¿vale? Y eso luego facilita muchísimo la tarea de supervisión del sistema. Daños informáticos, bueno, pues la misma película, ¿vale? Y aquí, cuando le demos a guardar, ¿vale?, lo que recibiremos será automáticamente una instancia dentro del propio sistema. Cuando digo una instancia, es guardar y salir, es un registro colgado aquí del concepto, ¿vale?, que podremos luego consultar y que dará evidencia de que en este caso el director comercial, Alberto Pérez Pérez, tal día como hoy a tal hora, cumplimentó ese registro, ¿vale? De esta forma, el Compliance Officer, que es la persona que muchas veces en las organizaciones por dedazo al director jurídico o al más representativo, pues mira, te toca, tú eres el Compliance Officer. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora qué, yo no conozco el sistema de producción, yo no conozco el sistema de comercialización de la empresa, yo no tengo el conocimiento de cómo se gestionan los impuestos o cómo se gestiona la información financiera. Bueno, pues, oye, pongámonos en contacto con los directores de cada una de las áreas, pidámosle la información y que esto se pida por dentro del sistema para que quede evidencia de la solicitud y de la recepción, porque esos son registros que nos van a servir para, primero, documentar el sistema y después para poder demostrar que el sistema está en marcha y funciona, ¿vale? Entonces, esto es un poco ese funcionamiento, primero, de conexión de documentos, que creemos que es importante, y segundo, como herramienta colaborativa para poder implicar a otros actores dentro de la organización, y ahí nuestra recomendación es dirigirnos al que más sepa. Si queremos analizar el proceso de comercialización, pues habrá que irse a hablar con el director comercial, pero si en vez de ir con un blog y tomar apuntes y pasarlo luego a limpio y guardarlo en un documento de Word, pues si el registro queda dentro del sistema, pues mejor que mejor. Entonces, en este momento, pues ya tenemos visto el sistema de gestión documental, quién, cómo, cuándo, subir documentos, etcétera, y como herramienta colaborativa y de conexión entre los diferentes registros. Aquí hemos considerado oportuno ir al tema del canal de denuncias. Hablábamos Alberto y yo el otro día y claro, es uno de los temas más sensibles dentro de un sistema de compliance. Incluso el canal de denuncias funcionando autónomamente, sin sistema de compliance, ¿no? Y decía yo hace un minuto, bueno, pues internos o externos, parece que
la doctrina, la Fiscalía, la UNE se decantan o recomiendan, porque si son externos van a ser mucho más fiables, van a ser mucho más precisos. Si entramos en Internet y ponemos tipos de canal de denuncia, pues eso, cara a cara, que está totalmente en desuso, porque debe de evitarse represalias, debe de evitarse, y claro, es complicado, ¿no? Un buzón de sugerencias y un email. Hay muchas organizaciones que funcionan con un email, pero ya son cada vez más las que tienen un sistema de canal de denuncias totalmente informatizado, ¿vale? No quería entrar aquí, quería entrar aquí. En el cual vayan quedando registradas las denuncias y dentro de cada denuncia pues se pueda medir el grado de avance de la resolución de la misma en función, bueno, pues de un workflow que se haya diseñado, que esto pues cada organización tendrá su forma de diseñar este workflow, esta gestión de la denuncia. Aquí, bueno, pues la denuncia, ahí entraremos en la pelea de si debe ser anónimo, de si no, de si confidencial, de si sí, ¿vale? Teléfono, por si se quiere contactar, detalle de la denuncia, fecha de la incidencia, si existen testigos o no, ¿vale? Si existen evidencias que se puedan subir, ¿vale? Y arrastrar aquí los documentos y subirlos, ¿vale? Bueno, pues todo esto para la gestión de la denuncia. Julio. Sí. Mira, nos pregunta nuestra compañera Paula López Palop que si la herramienta cubre exclusivamente el sistema de compliance o también sirve para emprender la investigación de las denuncias, nos pregunta expresamente. Bueno, sirve para emprender la investigación. Claro, aquí esto luego lo podemos diseñar como queramos. Es decir, aquí tenemos una primera ficha en la cual tenemos los detalles de la denuncia que vienen directamente desde el denunciante, y aquí tenemos otra segunda ficha con la gestión de la denuncia. Si se ha investigado, el método de seguimiento, medición y análisis, los recursos necesarios, ¿vale? Si está resuelta o no, pero esto se puede diseñar de la manera que queramos. Es decir, si aquí lo que queremos es que la denuncia, cuando entre de un aviso a las 3 personas que se encargan de esta gestión de las denuncias, pues esto se puede parametrizar y automatizar para que llegue un aviso. Se puede aquí establecer campos de evidencia de esa investigación que se ha realizado, incluso asignar a personas, ¿vale? Asignar a personas y que esas personas tengan un aviso de esa investigación. O sea que sí que se puede hacer esa gestión de investigación de la denuncia. Y luego, lo que se puede hacer, y ahora cuando termine preguntaré si he contestado a la pregunta o no, lo que se puede hacer es insertar dentro de un entorno web, de una página web, por ejemplo, el acceso al canal de denuncias, de tal forma que cualquier persona, sea de la organización o no, pueda acceder a un formulario de este tipo y comunicar una denuncia, ¿vale? Si yo pongo aquí pues mi nombre, que me lo sé de memoria, ¿vale? Pongo un correo, pongo un teléfono, pongo detalle de la denuncia, pues falta de control fiscal, por ejemplo, delitos contra la hacienda pública, lo que sea. Fecha de la incidencia, puedo marcar la fecha de hoy, existen testigos o no, ¿vale? Si yo le doy aquí a guardar, asunto, falta de control fiscal. Aceptar. ¿Vale? Continuar. Si yo entro en Centinela, no quería decir eso, ¿vale? Guardar, ¿vale? Salir. No sé si me va a dejar. Lo que quiero enseñar es que da un número de referencia para el seguimiento de la denuncia.
O sea que se puede hacer un seguimiento o investigación por parte del denunciante de en qué fase está la denuncia por parte del equipo de gestión de denuncias, y por parte del equipo de gestión de denuncias se puede parametrizar ese sistema de investigación, ¿vale? Bien. Como no lo he hecho bien a la primera, ahora mismo se me ha quedado aquí. Quería que vierais esa pantalla en la cual da un código de acceso a la denuncia, de tal forma que el denunciante puede acceder y ver en qué estado está. Entonces se puede hacer esa investigación por medio del propio equipo que está haciendo la resolución de la denuncia internamente, y se puede parametrizar aquí. Ahora, si nos da tiempo, vemos que incluso el usuario puede incorporar aquí campos nuevos, ¿vale? Y luego, por parte del denunciante, se puede ir haciendo ese seguimiento a la propia denuncia. ¿Es posible, una pregunta, es posible las diferentes diligencias de investigación que se pueden hacer, adjuntar esas documentales o esos vídeos o esas pruebas y que nos sirva también como repositorio de las investigaciones? Correcto, eso es. Aquí, dentro de la propia denuncia, vemos que la ficha o la instancia tiene los mismos apartados que tenía la que vimos al principio cuando hablaba yo de gestión documental. Es decir, yo puedo venir aquí y puedo guardar y continuar, ¿vale? Y puedo subir un documento. Puedo, pinchando aquí, puedo subir todos los documentos que quiera en el formato que quiera, ¿vale? E incluso si hay grabaciones, se suben grabaciones. Si hay fotos que documenten la denuncia, se suben las fotos, documentos, lo que se precise, ¿vale? Y luego aquí hay una herramienta, esto lo había dejado para el final, pero lo comento ahora, de videoconferencias instantáneas, en el cual se pueden grabar reuniones como estas que estamos teniendo. Funciona sobre Meet también, y se pueden aportar estas grabaciones a la propia documentación de la denuncia. Es decir, por un lado, se pueden subir las grabaciones, vídeos que aporte el denunciante como soporte de la denuncia que está comunicando, y por otro lado, en el momento de esas diligencias, de que se están generando documentos, de que se está trabajando sobre la propia denuncia, que se hace una consulta a un organismo público, o se hace una consulta a un despacho de abogados, o se hace pues todo eso se puede subir. Incluso, ya digo, las propias reuniones que se tienen entre el órgano que está resolviendo o la propia consulta que se está haciendo al despacho de abogados, lógicamente pidiéndole permiso y tal, pero se puede subir. Se puede subir y que quede todo documentado. La idea precisamente, o una de las fortalezas que vemos, es que todo lo que compone el registro, ya sea un riesgo, ya sea un control, ya sea una denuncia o ya sea un informe, forme parte del registro y esté la documentación la información general en información general, la documentación. Aquí podemos tener tantos ficheros o archivos como queramos, y ya digo, del tipo que sea, tareas, alertas y la gestión de documentos. ¿Vale? ¿Iba por ahí tu pregunta, Alberto? Bueno, yo creo que sí, y espero que la de Paula también. Vale. Si no, veis, ya ha entrado aquí la denuncia que acabo de meter por vía, ya ha entrado aquí, y ya entraría ya dentro de la competencia del órgano que resuelve este tipo de denuncias. Y ahí pues se diseña un workflow. Los de workflows se pueden gestionar y cambiar desde por aquí. O sea que ahí también hemos intentado seguir las recomendaciones de UNE y de Fiscalía, de que al final el sistema de compliance debe ser un traje a medida de la empresa, de la organización. Bueno, pues hay una serie de fases, hay una propuesta de documentos, pero el usuario puede cambiar los workflows, y ahora veremos que incluso puede cambiar los campos de un formulario, ¿vale? Entonces, bueno, pues la gestión del canal de denuncia se irá desarrollando desde aquí. Aquí tendremos que esta está recién recibida, que esta está en validación, que esta está ya en resolución, y tendremos ese seguimiento de las propias denuncias. Y luego, dentro de informes, ¿vale? Tendremos pues informes globales, tendremos informes de mapas de riesgos, planes de acción,
mapas de controles, ¿vale? Si pinchamos en uno de estos, pues tenemos aquí todos los controles relacionados con el riesgo, con la periodicidad de las acciones, la fecha para la implantación, etcétera, etcétera. Si nos vamos al mapa de riesgos, porque si no enseñamos el mapa de riesgos parece que no hacemos compliance, se ha convertido, claro, es el foco central de cualquier sistema de gestión y sobre todo de compliance, ¿no? De cumplimiento, el detectar y evaluar los riesgos. Bueno, pues aquí tenemos todos los riesgos que se hayan ido detectando, los podemos ver en este formato, los podemos ver en formato de gráfica. Desde aquí podemos acceder a la ficha del riesgo, ¿vale? Toda esta parte, claro, facilita muchísimo el seguimiento. Aquí es donde está esta verdadera automatización de un sistema de compliance. Desde cualquier parte del sistema podamos ir a cualquier otra parte del sistema porque todo esté conectado e interrelacionado, ¿no? Entonces, bueno, pues informes, desde ya digo, el propio informe global, ¿vale? Que lo tenemos aquí ya generado y editado por Sofía Ortiz en este caso, el día 12 del 11, pues este es el último, ¿vale? Bueno, pues un informe en el cual se van volcando todas los informes también son incluso parametrizables. Al final debemos de pensar que la organización debe de hacer suyo el sistema de compliance, ¿no? Bueno, pues aquí se vuelcan los riesgos, se vuelcan los controles, se vuelca toda la información del sistema. Y no deja de ser un documento de Word, que si queremos aquí cambiar, borrar o lo que sea, pues se puede hacer, ¿vale? Entonces esto es un poco el enfoque. Decía que incluso este tipo de herramientas nos deben de dar la opción de poderlas hacer nuestras, ¿no? Aquí, bueno, pues se prevé que se puedan incluso editar las fichas y que sobre las fichas que ya están creadas, pues yo pueda añadir campos de texto y que luego, pues esto será la dirección postal, ¿vale? Y que luego cuando genere la ficha y vaya a introducir los datos, pues me pregunte por estas cosas. De esta forma, bueno, pues también hay una parte de personalización del propio sistema. Al final, como no hay dos organizaciones iguales, pues tampoco hay dos sistemas de compliance iguales, ¿vale? Las conductas delictivas las tenemos marcadas en la normativa, los delitos los tenemos marcados en la normativa, pero un mismo delito afecta de forma diferente. Una misma conducta delictiva se materializa de forma diferente en una organización o en otra, dependiendo del tamaño de la organización, de la idiosincrasia de cada organización. Entonces, pues ahí tendremos que atender a ir personalizando poco a poco estos sistemas. ¿Veis? Ya me aparece aquí esta dirección postal que acabo de poner debajo del nombre o razón social. Bueno, pues se trata de simplificar muchísimo y que la herramienta en cuestión sea una solución y no sea un problema. Que nos facilite las cosas y no nos las complique y que nos permita sobre todo facilitar todo el proceso de formulación del sistema de compliance y de posterior monitorización y que luego lo documente, que luego sea capaz el propio sistema de autoexplicarse por sí mismo y poder dar evidencia de quién, cuándo, cómo, qué teníamos en aquel momento, por qué se cambió, y ahí está en toda esta parte de registros intercomunicados, ¿no? Bueno, pues es un poco el enfoque que nosotros le hemos dado aquí desde la editorial Lefebvre a esta herramienta con la ambición de ayudar en la implantación de los sistemas de compliance. De lo que se trataba la reunión de hoy, el webinar de hoy, era un poco de dar luz en los sistemas informatizados, qué nos deben de aportar y qué ventajas nos deben de dar esos sistemas. Y, en definitiva,
es esa gestión, que nos resuelvan todo el tema de la gestión documental, que no tengamos que preocuparnos por cuándo se produjeron los registros, quién los generó. Aquí tengo una carpeta, tengo otra subcarpeta, aquí tengo lo que hablábamos hace un minuto, las pruebas documentales, pues que estén dentro del propio registro, ¿vale? Que haya conexión entre todos los registros, de tal forma que pueda ir de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, que sea colaborativa, que pueda yo implicar. Es que si no, al compliance officer, a los pobres les ha caído un problemón encima tremendo, porque claro, tienen que ir a esa detección de riesgos y no todo el mundo tiene un conocimiento intensivo de cada una de las áreas de la empresa. La solución del canal de denuncias y luego la generación de informes, que la herramienta genere los informes de una forma automática y no tengamos que estar recopilando información, copiando, pegando, etcétera, etcétera. Julio, una Sí. pregunta. Con una herramienta de este tipo, esta u otras que puedan ser parecidas, ¿crees que cumpliendo con todos los requisitos objetivos de la herramienta se estaría en condiciones de afrontar un proceso de auditoría de la UNE 19.601? Sí. ¿O que habría que tener como repositorio y como elemento para poder afrontarla de una forma más sencilla algún otro elemento a mayores? Nosotros, desde luego, la herramienta, tal y como está configurada esta en concreto, le hemos ido dotando de todos los registros necesarios para cumplir con la 19.601 al final, ¿no? Con lo cual, si todo esto se documenta y se registra adecuadamente, el sistema debe de poder pasar una auditoría de una 19.601 y no debe de necesitar de registros adicionales porque ya todos estarían contemplados dentro de la herramienta. Incluso todo el tema de supervisión, vigilancia, control en toda esta fase de evaluación del desempeño, seguimiento, medición, análisis, que no hemos visto, pero que también tenemos aquí contemplado. La propia formación, cualquier sistema de compliance tiene que ir de arriba hacia abajo en la organización y tiene que comunicarse debidamente. Pues aquí se irían documentando las acciones formativas y comunicativas que se haya. Entonces, bajo nuestro punto de vista, si la herramienta se documenta adecuadamente y tiene todos los registros cumplimentados, pues debe de poder pasar el sistema, debe de poder pasar una auditoría de 19.601, una certificación. Muy bien, Julio. Mira, aprovecho para hacer alguna matización que nos pide nuestra compañera Paula López Palop y nos dice, voy a leer expresamente para no interpretar la pregunta, sino para exponértela bien, dice que estaba pensando en si la herramienta, por ejemplo, permite enviar a los empleados implicados en los hechos un apercibimiento para que no destruyan documentación relacionada, la convocatoria, entrevistas, etcétera, para dejar constancia de todo ello. Sí, efectivamente. Yo básicamente es como lo hemos comentado, es decir, desde cualquier instancia, desde cualquier concepto, desde cualquier fase, incluso el propio manual. Yo puedo compartir el manual, ¿vale? Aquí tenemos la ficha con el manual y el manual generado aquí colgado. Entonces yo puedo compartir esto. Fijémonos que el enfoque que le hemos dado es enfoque de tarea. Y dentro de las tareas hemos diseñado como tipos de tareas solicitud de información, ¿vale? Evaluación, por ejemplo, en un tema de canal de denuncias en el cual hay 3 personas opinando, pues sería una de evaluación. Reunión, podemos hacer generar una reunión y documentarla aquí dentro. Comunicación, ¿vale? Y aquí en comunicación yo puedo asignar a todos los usuarios que les quiero, o a uno, o a varios, o a un equipo concreto, porque se pueden hacer grupos como vemos aquí. Oye, yo tengo aquí a la dirección financiera, o tengo aquí a los directivos, tengo al consejo de administración como grupo y puedo dirigirme a ellos, puedo dirigirme a una persona concreta, Alberto Sánchez, y desde aquí enviarles
este documento, este apercibimiento, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, pues la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, y además queda evidenciado porque va a quedar como una tarea dentro del propio software. Por lo tanto, por lo que dices, de todas las actuaciones que se realizan en el software, queda, digamos, como una especie de sello de tiempo, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Si yo voy a buscarme a mí aquí para no molestar a los demás, porque claro, cuando yo asigno una tarea de este tipo, le llega al agraciado, en este caso Julio Saiz, le llega un mensaje con que se le ha asignado una tarea. Entonces, y aquí se puede describir la tarea, ¿vale? Oye, que necesito que me hagas tal. Entonces, cuando se le da a crear, queda evidenciada aquí. Me falta la fecha de vencimiento, vale. Hay campos que se pueden consignar como campos obligatorios o como campos no obligatorios. Eso también es a decisión del propio usuario, ¿vale? En este caso, los que tienen asterisco están como campos obligatorios y si no, la herramienta no nos deja pasar. También esto es un control para determinados registros. Oye, si necesitamos que haya una fecha o haya un email o haya pues se pueden poner como campos obligatorios. ¿Vale? Si yo cierro ya esta tarea, aquí queda la tarea con ese sello de creación día 15 del 4, el autor, el destinatario, está abierta y el vencimiento. ¿Vale? Entonces, si yo necesito comunicar un apercibimiento, puedo tener incluso, porque aquí puedo abrir una nueva carpeta, puedo abrir un nuevo concepto y en ese nuevo concepto puedo poner comunicaciones y apercibimientos. Y si yo, por ejemplo, detecto en mi empresa que tengo 7 tipos principales de comunicaciones y apercibimientos, pues puedo generar unas plantillas, puedo generar una instancia con unos campos, a quién va dirigido, fecha, motivo, lo que sea. Relleno, fecha, motivo, a quién va dirigido, genero una plantilla y esa plantilla me va a generar un documento ya cumplimentado que yo simplemente desde ahí genero la tarea y lo comparto con esa persona a la cual estoy comunicando, ¿vale? O sea, que dentro de estas tareas y comunicaciones yo puedo también subir documentos adjuntos y esos documentos adjuntos le llegan al destinatario. O sea, no solo puedo comunicarlo, sino que encima puedo procedimentar mis comunicaciones. Si hay 7 tipos de comunicaciones o 10, puedo incluso ya predefinir las plantillas de tal forma que yo relleno estos campos y la plantilla es un documento Word que coge estos campos, pum, los mete en los sitios correspondientes y genera el documento. Hago la tarea, lo adjunto y lo envío. Y queda evidencia de todo esto dentro del sistema. Ahí es importante, claro, que esos apercibimientos queden evidenciados. Entonces, de esta manera sí que queda. Muy bien. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta de alguno de los asistentes? Yo creo que desde luego para los que arrancamos en su momento compliance, cuando no había herramientas informáticas, sí, desde luego esto es un cambio muy notable, ¿no? Como decías, a veces nos costaba saber cuál era la última versión, cuál era el último mapa de riesgos. Y sobre todo, fíjate, cuando se afrontan procesos de auditoría, se complejiza mucho, ¿no? Porque el auditor de la UNE, pues hay veces que simplemente pues para encontrar un documento pues te tiras muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que esto, pues como gestor documental que es también, pues yo creo que nos puede ayudar mucho, no solo a lo que es el desempeño, al control de la función de compliance, sino sobre todo luego también a pasar los procesos de auditoría, yo creo que de una forma un poco más relajada, ¿no? Sí, esa es mi impresión, Julio. Sí, porque está todo aquí. Está todo aquí. Y no hay que irse. Aquí la ventaja es eso, que no hay que irse a buscar en los correos electrónicos, no hay que irse a buscar el árbol documental, sino que está todo y además con esquema de UNE. Con esquema de UNE. Entonces, es mucho más sencillo. Es decir, la experiencia de cara a una auditoría es mucho más sencilla, más fácil, incluso para el propio auditor, porque lo que está viendo lo está entendiendo. Perfecto. Otra cosa es que la herramienta veo que exige dedicarle un tiempo también para poderla manejar, ¿eh?
Bueno, al final en todos los sitios es lo mismo, es decir, hay un concepto, del concepto cuelga una o varias instancias y cuando abres las instancias, pues la información que te pide, lógicamente, en cada sitio es diferente, pero los botones son los mismos. General para introducir la información, documentación para colgar la documentación y desde aquí se cuelga, tareas, alertas e histórico. Es sota caballo rey, porque si nos vamos aquí a la fase 5 de tal y nos vamos al sistema disciplinario, pues nos encontramos con el sistema disciplinario que tiene los mismos botones, las funcionalidades son básicamente las mismas en todos los sitios. Lo que pasa es que, bueno, aquí tenemos la información del sistema disciplinario y aquí tenemos el documento colgado PDF del sistema disciplinario que se ha generado a partir de esta plantilla que hay aquí colgada. Pero los botones son siempre los mismos. La experiencia que estamos teniendo con los usuarios es que sí se requiere una formación al inicio, pero luego el proceso de onboarding en la herramienta es muy rápido, es muy rápido. Es muy rápido. Al revés, el usuario, con todo esto de la parametrización, lo que le gusta es tocar, personalizar y bueno, ahí sí que requiere al principio un poquito de ayuda. Pero lo que es lo básico, pues es que son estos 5 botones que estamos viendo. Yo tengo la impresión, Julio, que a lo mejor si uno comienza a trabajar con este tipo de herramientas, creo que también debe ser prudente, pienso, arrancar desde un punto de vista de sencillo, no pretender abarcar todo el primer día, sino arrancar con una cierta prudencia y poquito a poco. No sé si esa es tu experiencia también o tu recomendación. Sí, yo creo que efectivamente hay que empezar desde eso, desde lo sencillo, desde lo que la empresa ya tiene. Entendemos que los sistemas de compliance y los software de compliance no deben de cambiar la forma de trabajar de la empresa. Lógicamente, si hay una medición de riesgos y hay que implementar unos controles, pues que habrá que establecer a lo mejor procedimientos adicionales. Pero hay que empezar desde lo que la empresa ya tiene y desde lo que la empresa ya viene trabajando y sin ponerse metas muy altas. Al final estos sistemas están basados en la mejora continua y si el primer año no hemos detectado según qué cosas, pues en ese proceso de monitoreo continuo se irán implementando en años sucesivos. Las organizaciones no se pueden parar 2 meses para implementar este tipo de sistemas, sino que se deben de ir haciendo progresivamente y cuando necesitemos del director comercial, pues el director comercial nos atenderá pero se tiene que seguir vendiendo y cuando necesitemos del director financiero, pues el director financiero tendrá que seguir formulando cuentas y llevando la contabilidad y hablando con los bancos. Entonces, nuestra opinión es esa, es un poco empezar en estos sistemas desde lo sencillo, ir haciendo las cosas poco a poco, ir documentando sobre todo lo que la empresa ya tiene implementado en las distintas fases del sistema y luego ir poniéndose metas cortas en esa mejora continua, en esos planes de acción. Sí que medir los riesgos y tener una medición lo más acertada posible, ¿vale? Porque ahí está el kit de la cuestión, el kit del sistema, pero luego, oye, pues ir poniéndose también metas que puedan ser conseguibles por la empresa en unos periodos aceptables. A mí me gusta mucho lo que hablábamos el otro día del sello que estabais proponiendo desde la propia asociación, desde AGACOM. Alberto. Bueno, a ver, un poco la idea de ese sello es lograr pues que sobre todo entidades medianas y pequeñas, que también pueden tener una apetencia y una necesidad de compliance, pues puedan comenzar a dar pasitos en el compliance y sin que puedan llegar todavía, la mayoría de ellos, lógicamente, a la UNE, que puede ser una barrera de entrada importante, pues puedan tener, pues bueno, pues un pequeño sello de calidad o un pequeño marchamo de que hacen cosas en compliance y es un pequeño reconocimiento, como una especie de paso intermedio, ¿no? Entre el no tener nada y el tener la UNE. Es un poquito como queremos afrontar eso también, sí. A mí esa idea me gustó mucho cuando me lo contaste porque es eso, es empezar con una serie de metas conseguibles para las pequeñas y medianas empresas y luego ya está el salto superior, el ir a todos los requerimientos de la UNE que bueno, pues puede ser al final
la meta final, el llegar a eso, ¿no? Es así, es así. No sé si hay alguna pregunta más para Julio, porque el tiempo ahora sí que ya se nos agota. Dando las gracias por la condescendencia de los asistentes con el problema informático que hemos tenido. No sé si hay alguna cosita más para preguntar o alguna duda más que queréis comentar. Si no lo hay, pues yo simplemente entonces agradeceros a todos pues vuestra presencia aquí. Pediros de nuevo disculpas pues por el pequeño problema informático que hemos tenido y simplemente pues convocaros y recordaros que el próximo webinar será el mes que viene, el 20 de mayo, y pues será muy interesante. Se titula Las investigaciones internas y tendremos con nosotros pues a don José Fernández Iglesias, que es asociado principal de Garrigues y el responsable del área penal en Galicia. Nos vendrá a dar una charla moderado por nuestro compañero Juan Pablo Lerena Roca, pues bueno, sobre ese tema que cada día está cogiendo más importancia y que son las investigaciones internas. Es algo que todavía no hay una regulación en España, pero que cada día tiene una mayor relevancia y creo que desde una persona que tiene práctica en ello, pues puede ser una charla también entretenida y práctica para todos. Y sin más, Julio, darte a ti, evidentemente, las gracias por tu atención, decirle también a todos los asistentes que la documentación que Julio ha manejado se os va a remitir a todos a través de un correo electrónico y daros las gracias también pues, por vuestra presencia, Julio, tanto a ti como a lo que es Francis Lefebvre y a tu compañía Gran Audi. Y sin más, pues bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.